Cierto, luego de la pandemia, los medidores o la salud mental en sentido general tuvo un disparo muy importante y más en cuanto al tema de la ansiedad. ¿Por qué? Porque como vivimos en medio de un constante miedo de qué va a pasar, de un constante miedo de perder a un familiar, no podemos olvidar ese encierro que hubo durante la pandemia. Esto disparó más la ansiedad. Esto le hizo dar cuenta más a muchas personas que sufrían ansiedad porque los signos y síntomas aumentaron de una manera muy significativa, dígase taquicardia, pérdida del pelo, la alopecia, el brucismo, que es crujir mucho los dientes, morderse las uñas, los dolores musculares, los dolores de las articulaciones. Entonces, con todo este encierro, como teníamos más tiempo en casa y no teníamos la dinámica del día a día, nos dábamos cuenta de que estos signos siempre estuvieron ahí, pero simplemente después de la pandemia se dispararon. Mi nombre es Isabel Arcequis, soy psicólogo general, tengo una especialidad en psicología de adicciones y también tratamiento a personas que viven con el VIH. Gracias a Dios, 20 años de experiencia trabajando con adictos, soy técnico en comunicación y locutora. Este video estaré hablando de la ansiedad en sentido general y también estaré ofreciendo algunas técnicas para combatirla y para aprender a vivir con ella, ya que lamentablemente es la enfermedad del siglo XXI. Voy a empezar diciendo que la ansiedad puede ser adquirida durante la edad gestal. Esto significa que durante el embarazo, o sea, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, cualquier alteración, cualquier situación estresante de sufrimiento, de dolor emocional que tenga la madre, el feto, la criatura, lo absorbe. No sabe asimilarlo, no sabe procesarlo porque está en una edad gestal donde su conciencia no se ha desarrollado totalmente, que apenas su cuerpo se está formando. Pero ¿qué pasa? Después que el niño nace con este estrés en su información de ADN, en su información genética, a partir de los 5 años comienza a desarrollarla y comienza a manifestar ciertos comportamientos que a veces los padres nos sentimos culpables porque entendemos que le estamos dando una mala crianza al niño y ese no es el caso. Lo que sucede es que ya el niño adquirió un trauma en la edad gestal y está tratando de resolver ese trauma, ya sea con ira, ya sea con rebeldía, ya sea con desobediencia, pero debido al déficit de educación emocional que tenemos en Latinoamérica, es hasta imposible detectarlo, al menos que usted se eduque de manera adecuada. Una de las valoraciones en salud mental, o sea, una de las estrategias que podemos usar para disminuir la ansiedad desde la edad temprana es darle fortaleza a las habilidades de los niños. Pero para eso tú tienes que conocer tu hijo, tú tienes que conocer la identidad de tu hijo y tú tienes que fortalecerle su autoestima. Tú no puedes imponerle a tu hijo una carrera o tú armar el futuro de tu hijo porque tú tienes que dejar que el niño se desarrolle en cuanto a sus habilidades, porque el niño viene con toda la información dentro. Como tiene la información de la ansiedad, así también tiene la información de sus habilidades desde su destino. ¿Qué pasa? Cuando no conocemos las habilidades de los hijos, cuando no conocemos la identidad, simplemente le imponemos tal vez un trauma o un sueño que tuvimos nosotros, porque hay muchos padres que quisimos ser algo en la vida, no pudimos y queremos que sean los hijos que cumplan un sueño ajeno. Y lamentablemente cada quien viene con un diseño específico, con un destino específico y no podemos imponerle el de nosotros, porque sería una forma muy injusta de castigar al niño y también castigar a nosotros mismos, porque estamos como invalidando el sueño del niño. ¿Por qué hablo de la niñez? Porque es muy importante entender que la ansiedad no viene de un día para otro. No es que te pase una catástrofe o un suceso traumático y te da ansiedad, no. Esa información ya tú la tienes dentro. Lo que pasa es que se desarrolla y se detona dependiendo el ambiente. Dependiendo del ambiente. Otra característica o otro motivo que da mucha ansiedad es tú relacionarte con personas tóxicas o con personas manipuladoras, ya sea la madre, ya sea el padre, ya sea una hermana, ya sea una pareja. ¿Por qué? Porque las personas manipuladoras
y tóxica, que va todo en la misma oración, tiene la característica de quererte controlar. Una manera de una persona tóxica y manipuladora controlarte es atacando tus vulnerabilidades. O sea, la parte que tú tienes débil la usa como pretexto para vivirte acusando, para vivirte invalidando. Invalida mucho tus emociones y sentimientos. O sea, que si tú expresas algo, no le dan la importancia que requiere. ¿Y qué pasa cuando no le dan importancia a un sentimiento, a una emoción tuya? Que eso se queda andando en tu subconsciente. Eso te quita el sueño, te quita el hambre, te da sudoración, te da malestar estomacal. Abriendo un paréntesis, el malestar estomacal se debe a que la serotonina, que es un neurotransmisor responsable del sueño, del apetito, del sexo, el 99% se produce en el estómago. Lo contrario a los demás neurotransmisores que se producen en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sentimos la emoción miedo, sentimos una sensación en el estómago. Cuando sentimos una emoción buena, positiva, sentimos una emoción en el estómago. Por eso es que en el argot popular se dice que cuando estamos enamorados sentimos maripositas en el estómago. No son maripositas. Es un asunto bioquímico de tu cerebro que por la serotonina reproducirse en un 99% en tu estómago, entonces tú sientes esa sensación. Por eso es que es importante saber hasta dónde nos arropa la ansiedad. Hasta dónde nos arropa la ansiedad. Pero es más importante saber que si tú vives con una persona tóxica, ya sea pareja o familia, una forma de tú frenar la ansiedad y cuidarte es tú ponerle límites a esa persona. ¿Cómo tú le pones límites? Esa persona tiene una dinámica de comportamiento que todas las conversaciones son para acusarte, para hacerte sentir culpable, porque el manipulador siempre es la víctima. Siempre a él es que le hacen, siempre el otro es el malo, siempre tú eres culpable de su desgracia, aunque tú no tengas nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Usan la culpa para mantenerte controlado en ese círculo tóxico, donde no te dejan explotar tus habilidades, no te dejan desarrollarte. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te le acercas a una persona con esas características, cada vez que tú te le acercas con una idea, un sueño, siempre te va a criticar, siempre va a dudar de tu potencial. Porque independientemente de todo, una persona manipuladora y tóxica es envidiosa. Es envidiosa y nunca va a estar de acuerdo con que la persona que es su víctima se desarrolle, porque se le puede salir de sus manos. Y una persona manipuladora y tóxica se alimenta con el comportamiento sumiso de su víctima. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta si estamos viviendo más en una relación de pareja, porque en terapia llegan muchos casos donde hay muchas parejas que tienen controlado o controlada a la pareja, no permiten que se desarrolle sus habilidades, no permiten que desarrolle sus sueños, pero mucho menos ni siquiera escuchan cómo se siente el otro. No le dan importancia a tu dolor, no le dan importancia a tu ira. Si a ti te duele algo y tú lloras o en un momento desesperado gritas, te tildan de dramática. Siempre están con el dedo acusador. ¿Y qué pasa? La culpa es como un veneno. Es un veneno con mucho potencial, porque la culpa se va apoderando de tu mente, que llega un momento donde ya tú no haces nada porque la culpa te lo impide, la culpa como que te frena. Entonces, mi recomendación para una persona que está pasando por un momento así, que se siente identificado con lo que estoy hablando aquí, es primero comenzar a poner límites. Y segundo, es acudir a un profesional para ayudar a la otra persona a sanar, porque la otra persona realmente lo que es enferma. O sea, no actúa porque sí, actúa porque está enferma. Otra característica que pasa mucho en las personas que siguen mi contenido es que causa mucha ansiedad, que yo me he dado cuenta, es el fanatismo. El fanatismo de una manera excesiva, sin límite. Te causa ansiedad, y los síntomas que me he dado cuenta, porque las personas me escriben, es que te quitan el sueño. Te causa taquicardia, el tú estar en expectativa de qué va a ser tu ídolo, la persona que tú admiras. Te crea conflictos interpersonales, porque en todas las páginas tú siempre vives en una disyuntiva, discutiendo con demás seguidores porque no están de acuerdo con lo que tú entiendes que está bien, aunque no esté bien. El fanatismo te causa una ansiedad también que te embrutece, en el sentido de que te limita a ver con objetividad, porque tú tienes tan pendiente
y tan idolatrado y tan idealizado el personaje que tú admiras, que tú entiendes que no comete errores, que tú entiendes que no es un ser humano común y corriente. Entonces esto te causa ansiedad. ¿Por qué te causa ansiedad? Porque no llena tus expectativas. No llena tus expectativas porque tú estás esperando algo de esa persona, un comportamiento. Entonces, como no lo hace, tú te decepcionas y eso te mantiene quitándote tu tiempo, tú ocupando un pensamiento o tú ocupando una hora de tu tiempo que pueda hacerlo productivo para ti, pensando en otra persona. Otra característica que también da mucha ansiedad o que la gente no sabe que da ansiedad es tú no cumplir la función para la que tú fuiste creado o creada. Para eso, tú tienes que tener tu identidad bien definida y bien clara. La tienes que tener bien clara porque cuando tú tienes tu identidad clara, tú sabes cuáles son tus habilidades. Tú sabes si tus habilidades son para la contabilidad, para el mercadeo, para la actuación, para la escritura, para las redes sociales, para la televisión, para ser arquitecto. Tú sabes cuáles son porque independientemente de si te haya desarrollado en tu niñez, si tú hayas tenido el apoyo o no, es como algo natural. Siempre te va a salir natural para lo que tú eres hábil y para lo que tú naciste. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no cumples con ese propósito para el que tú naciste, tú creas un personaje que ahí irrumpe mucho el ego, donde tú no eres tú. Tú simplemente creaste ese personaje para complacer a tu familia, para complacer a la sociedad, para crear un estatus. Pero ¿qué pasa? Que ahí detrás de ese personaje hay una autoestima rota, hay un ego desequilibrado y hay una identidad no definida. Y una persona que tenga esas características vive en una ansiedad constante, tiene problemas de sueño, tiene problemas para alimentarse, tiene problemas con su amor propio y con su autoconcepto. Porque al crear este personaje tiene que cumplir ciertos parámetros que cuando se mira al espejo y no están esos parámetros que tú creaste en tu mente, eso te causa una decepción y esa decepción da pie a que te cause ansiedad. Otra característica de la ansiedad es, por ejemplo, de qué tanto a ti te importe cómo te vea el otro, cómo te estime el otro. Eso tiene que ver mucho con tu amor propio y con el tipo de apego que tú manejes, porque hay muchos tipos de apego, así como hay muchos tipos de ansiedad, que está la fobia social, está la ansiedad generalizada, está la ansiedad y la depresión, que tiene síntomas muy parecidos. Hay que ver cómo está tu ego, o sea, la regulación, porque no es que no tenga ego, es que lo tengas regulado. Por ejemplo, que tú tengas el ego equilibrado a un punto de que tú vivas y actúes y hagas algo para estar tú bien y después para ayudar a los demás. No para quedar bien frente a los demás, aunque tú vivas sacrificado. Porque es muy injusto y muy insano que tú vivas en una situación donde tú siempre quieras quedar bien, donde tú siempre quieras ser complaciente y donde tú te olvides de que tú seas la prioridad para complacer a otro. Entonces, este tema específicamente de ese tipo de ansiedad está vinculado a si tú te sientes rechazado. ¿Dónde comienza el rechazo? Vuelvo para atrás. En la edad gestal, hasta un mal gesto que le hagan a tu mamá embarazada, eso lo absorbe la criatura como un rechazo. ¿Y qué pasa? Ese niño nace, va creciendo con un deseo de ser aceptado. ¿Cómo tú te das cuenta que tiene deseo de ser aceptado? Por lo rápido que se vinculan con la gente. Por ejemplo, si conocen a una persona hoy, ya le dicen tío, son niños carentes de atención, carentes de cariño, que siempre están buscando que lo amen, que lo mimen, que le presten atención, que le den un cariñito. Van creando la manipulación como mecanismo de defensa, que si tú no le das algo lloran o hacen una rabieta. Entonces ahí es que comienza a regularse ese ego y a crearse ese personaje que no tiene nada que ver con cuáles son tus habilidades y cuál es tu propósito en la vida. ¿Por qué? Porque el niño no se enfoca en eso, porque por el trauma que adquirió, lo que va desarrollando es el trauma, no nos damos cuenta por la carencia de educación emocional y el niño crece con esta dinámica de comportamiento. Otra situación que da mucha ansiedad es, por ejemplo, cuando tú tienes una situación de salud física, que tú vas al médico y que el médico te hace todas las analíticas del lugar y las analíticas tú sales con todos tus estándares bien.
Sale con tu glucosa bien, sale con la presión arterial bien, los niveles de sangre todo bien, tu colesterol sale bien. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás teniendo síntomas. Tú estás teniendo muchos síntomas, por ejemplo, acumulación de gases, dolores de estómago, falta de apetito. ¿Qué pasa? En esta cultura latinoamericana es muy común que los médicos usen como última opción la salud mental. Ya después que tú te has hecho todos los análisis, que has gastado infinidad de dinero, cuando no tienes seguro, cuando el seguro no te cubre 100%, y que tú te das cuenta que no tienes nada físico, sino simplemente síntomas de ansiedad. Pero ¿qué pasa? Por la falta de orientación, por la falta de educación, tú no sabes que tienes ansiedad o que estás padeciendo ansiedad. Y por eso es que este constante visita, porque tú sabes que son varias citas que tú vas al médico, que no es en una sola que se determina. Entonces ya el hecho de tú saber que tiene una cita en el médico, que tiene que salirte de tu presupuesto para ir al médico, pero lo más decepcionante y lo que más detona la ansiedad es el hecho de que tú vas al médico, no te encuentran nada, y ya de último es que te refieren a un profesional de la salud mental, entonces ahí se diagnostica la ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí comienza un tratamiento. Puede ser psicoterapia, que es uno de los que más me gusta porque es muy efectivo. La psicoterapia se trata de ir al origen, comenzar con tu madre, a ver cómo fue ese embarazo, qué pasó, cuáles eventos hubieron en ese embarazo. Entonces ahí se comienza a trabajar el trauma o el problema para disminuir un poco la ansiedad. Otro factor que en este tiempo afecta mucho la ansiedad son las redes sociales. Las redes sociales y la falta de identidad ha hecho un daño tan grande en esa sociedad que la mayoría de adolescentes y jóvenes van creciendo con una imagen de cómo tienen que ser y se olvidan de cómo deben de ser. Me refiero a que cada quien tiene su habilidad, su inteligencia, su propósito y tiene mucho que explotar. Pero ¿qué pasa? Ahora hay una manada que, como ven que a un influencer le va bien, entiende que él también puede ser influencer. Como lo que más se hace viral en esta cultura, lamentablemente, son las informaciones que no tienen ningún conocimiento, ningún sustento, ni nada concreto. Como eso es lo que se hace viral, hay personas que para llamar la atención hasta arriesgan su vida. Hay personas que para llamar la atención hasta pierden su vida, porque se ha visto el caso de muchos retos en TikTok donde la persona pierde la vida por el hecho de pertenecer. ¿Y qué tiene que ver la ansiedad con el hecho de pertenecer y las redes sociales? Simple, que cuando tú no cumples los parámetros, por ejemplo, si hay un peinado de moda, los adolescentes no se lo pueden hacer. Eso causa mucha ansiedad, eso causa mucha ira, eso causa muchos comportamientos explosivos que todo tienen que ver con la ansiedad. La ira está muy vinculada a la ansiedad. Leí, antes de venir, leí que un muchacho en México se suicidó porque no le dejaron hacerse un corte de un artista, que no voy a mencionar el nombre para que no me vayan a encasillar el artista y pensar que yo estoy hablando mal de él. Pero el artista es muy popular, está en posiciones muy importantes últimamente y un artista muy influyente. El niño se quiso hacer ese peinado, los padres se los prohibieron y él se suicidó. Otro asunto que da mucha ansiedad y que maltrata mucho la autoestima y la identidad son los comentarios en las redes sociales. Ustedes saben que uno está muy expuesto y que hay personas que comentan hasta sin desayunarse, que ven un post tuyo y lo primero que le llega a la cabeza es lo que comentan, aunque no tengan razón. ¿Qué pasa? Dependiendo cómo esté tu autoestima, tu identidad, que está relacionada con tu ansiedad, porque van todas de la mano, son como una cadena, así como son la cadena del ADN, así son la ansiedad, la autoestima y la identidad. Dependiendo cómo estén estas, es que tú vas a responder de manera psicológica. O sea, ¿qué impacto puede tener en ti un comentario negativo? Por ejemplo, ay, que gorda está, ay, que mal te quede ese corte de pelo, ay, que mal te quede esa ropa, pero tú no deberías poner eso, tú lo que tienes que hacer es esto, porque es muy fácil desde afuera del ring tú opinar sobre una pelea, pero tú no sabes lo que está pasando ese ser humano y lo que está viviendo ese ser humano. Ni mucho menos lo que busca ese ser humano con esa publicación, que estoy totalmente segura que no tiene nada que ver
con recibir una crítica negativa o con recibir un consejo negativo, porque las personas tienden mucho a destilar crueldad en los comentarios. Entonces eso hace que la ansiedad se te dispare dependiendo el equilibrio que tú tengas en ella. Como última parte y no menos importante, yo voy a hacer algunas recomendaciones que entiendo que son importantes si tú padeces ansiedad. Lo primero que tú tienes que saber es cómo saber si tengo ansiedad. La ansiedad tiene una característica psicológica, o sea, en el pensamiento y en tu comportamiento. Por ejemplo, muchos pensamientos recurrentes de desgracia, de tragedia, de escenarios que todavía no han pasado. O sea, que tú estás en el presente, pero tú vives pensando en lo que va a pasar y que siempre es malo, o una preocupación excesiva por lo que va a pasar, aunque no vaya a pasar nada. Es un síntoma de ansiedad. Esas taquicardias de repente, que de un momento a otro comienzan a darte taquicardia y tú ves, te hace un electro y salen todos los niveles y las puntadas te salen normales, es un síntoma de ansiedad. La sensación en el estómago, como que el estómago te tiembla, como que tú sientes un vacío en el estómago, es un síntoma de ansiedad. La falta de apetito, bajar de peso de manera sin estar usando algún método, es un síntoma de ansiedad. Subir de peso sin tú estar tomando vitaminas, haciendo algo para ello, es un síntoma de ansiedad. Los atragantones de comida son un síntoma de ansiedad. ¿Qué significa esto? Que tú comes demasiado rápido, que aún tú teniendo el bocado, tú te comes otro. Comer sin tener hambre también es un síntoma de ansiedad. Pero tener hambre y no comer también es un síntoma de ansiedad, que a veces se confunde mucho con la depresión, pero recuerden que la depresión hay más una dinámica cerebral que tiene que ver con los neurotransmisores, que tiene que ver con algunos déficits y capacidades en el cerebro, que entonces se convierten en un pensamiento y después se convierten en un comportamiento. Otro síntoma de ansiedad es, por ejemplo, tú querer que todo te salga perfecto. Pero esa ansiedad ahí específicamente está vinculada con tu yo social. O sea, cómo tú quieres quedar con los demás. Cómo tú quieres que sea tu imagen frente a los demás. Tú quieres quedar bien para ser aceptado. No sabes que sientes un rechazo en ti. Te das cuenta por tú querer complacer a todos o por tú querer venderte como un ser humano muy perfecto y que no comete errores, o siempre estar estable y siempre estar sonriente. O sea, no es que malo sonreír, no es que malo la estabilidad, pero tú querer demostrar tanta estabilidad y no mostrarte tal cual tú eres, hay un tema de rechazo en ti que se convierte en una ansiedad, que esa ansiedad se convierte en un comportamiento obsesivo compulsivo, con el orden, con la perfección. Entonces hay una situación de salud mental que no solamente es muy común, sino que lo peor es que está muy normalizada. O sea, que la gente entiende que es normal tú quererte vender como que todo está perfecto y como que todo está bien. También yo recomiendo, ya después que tú sabes algunos de estos síntomas que ya he dicho, para saber si tienes algún tipo de ansiedad, yo recomiendo mucho la respiración diafragmática. Miren que respirar es gratis, pero todos no sabemos respirar. ¿Por qué? Porque cuando padecemos altos niveles de ansiedad, tú no tienes ni siquiera la capacidad de concentrarte y de pararte dentro de tu caos y hacer un ejercicio de respiración de 3 minutos. Se trata de tú inhalar el aire, sostenerlo, botarlo. Tú lo haces por 3 minutos, prende un incenso, prende una vela, echa detergente, lo que sea un olor agradable para que haya una coordinación con tus sentidos. Hacer esto por 3 minutos te garantiza tranquilizarte. Y también darle espacio a tus pensamientos para que se organicen y tú puedas identificar. Porque a veces tenemos comportamientos que nos molesta todo, que discutimos por todo, que vivimos a la defensiva y es porque tenemos ansiedad, pero no lo sabemos. Este ejercicio de respiración puede ayudarte a identificar el problema para tú salir del problema. Porque después que tú lo identificas, ya viene el cambio. Entonces el primer paso para tú salir de una crisis o de un problema de ansiedad es tú identificarlo. Yo voy a dejar el tema aquí porque entiendo que
hay mucho material de donde distribuirlo. Necesito, por favor, que se suscriban a mi canal, que enciendan la campanita de notificaciones, que comenten, que compartan. Y lo más importante es que yo voy a estar tomando los temas de los comentarios. O sea, ya me han dicho 3 temas. Este es el primero. En los próximos sí estaré abordando el tema de cómo sanar la relación con tu madre específicamente. Fue que me pidieron. O sea, si hay mucho conflicto en tu hogar, yo voy a estar hablando de eso porque en Latinoamérica se endiosa mucho a las madres, pero no todas las madres son buenas, no todas las madres nos ofrecen salud mental. Entonces, para vivir sin rencores, que no es bueno para el alma, yo voy a estar haciendo recomendaciones de cómo sanar la relación con la madre. Otro tema muy interesante que me escribió una muchacha en TikTok, ella me decía que cómo impacta a la psiquis de un niño la prostitución a temprana edad. O sea, que si hay una niña que comenzó a prostituirse a los 12 años, ¿cómo eso le afecta psicológicamente? Entonces yo estaré hablando de ese tema, pero estoy abierta en los comentarios a que me digan, me sugieran algún tema que ustedes entienden que sería bueno para su educación emocional, y yo con mucho gusto y mucho amor lo estaré haciendo. Muchas gracias, espero que les sirva y que por favor practiquen todo lo que aprendan en este video y sobre todo que lo compartan con sus familiares, porque en este tiempo se necesita mucho la salud mental. Ya ustedes llegaron a este canal, aquí se les estarán dando estrategia, pero lo más importante es que lo comparta con un familiar para no seguir viviendo en conflicto, sino tratar de buscar una solución.